had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Antes de la llegada de Malaquías, el pueblo de Israel vivía en un periodo de incertidumbre y desesperación. Tras regresar del exilio babilónico, los judíos habían esperado una restauración gloriosa prometida por profetas anteriores como Jeremías y Ezequiel. Sin embargo, esta expectativa se mezclaba con una frustración creciente. Se había reconstruido el templo, pero la nación seguía subyugada por potencias extranjeras. Muchos empezaron a cuestionar el compromiso de Dios con sus promesas. La desesperanza del pueblo se reflejaba en su vida espiritual. El fervor religioso se había disipado y el templo de Jerusalén, que debía ser el corazón del culto a Dios, estaba descuidado. El culto se había convertido en una formalidad vacía y la moralidad de los líderes religiosos estaba decayendo. La corrupción en el seno del sacerdocio estaba minando la relación del pueblo con el Señor. Malaquías, capítulo 1, versículos 6 a 8. Este escenario creaba el telón de fondo perfecto para la llegada de una nueva voz profética. Malaquías aparece como una figura crucial en un momento de gran transición. Es el profeta que asiste al comienzo de un largo periodo de silencio divino. El pueblo de Israel anhelaba un Mesías, la liberación, pero en lugar de ello se enfrentaba a una sombría realidad. El alejamiento de Dios parecía cada vez más palpable. En muchos sentidos, Malaquías fue enviado para despertar al pueblo de este letargo espiritual, ofreciendo no solo críticas, sino también promesas de restauración. El declive moral de Israel, tanto en el sacerdocio como en el pueblo, era un claro indicio de que algo iba mal en su relación con Dios. Los judíos no solo no cumplían la alianza con el Señor, sino que también cuestionaban su justicia y fidelidad. Malaquías, capítulo 2, 17. Esta tensión entre las expectativas humanas y el silencio divino preparó el terreno para el singular mensaje de Malaquías. Sin embargo, la esperanza seguía viva, a pesar de toda la corrupción y la desesperación. Malaquías surgió como profeta de la reconciliación, trayendo la promesa de que al juicio divino seguiría la renovación. Prefiguró la llegada de un mensajero, alguien que allanaría el camino al Señor. Malaquías 3, 1, plantando semillas de esperanza en una época de oscuridad. El nombre Malaquías significa mi mensajero o el enviado, y eso ya dice mucho sobre su misión. Es un profeta enigmático, mencionado únicamente en el libro que lleva su nombre. Aunque sabemos muy poco de su vida personal, su mensaje es poderoso y marca el final del periodo profético del Antiguo Testamento. Malaquías no es solo un profeta, sino el último de una línea que se extendía desde Moisés hasta él. Su profecía está directamente relacionada con el futuro de Israel y su relación con Dios. Aparece en un momento en que el pueblo se había distanciado de la alianza con el Señor y su objetivo era lanzar una última advertencia antes de un largo periodo de silencio profético. Lo que hace único a Malaquías es su función de puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Su mensaje, aunque dirigido a su propio pueblo, se hace eco de las promesas mesiánicas que se materializarían siglos más tarde. El libro de Malaquías es breve, con solo 4 capítulos, pero su contenido es profundo. Trata cuestiones de gran importancia teológica y moral. Malaquías se enfrenta tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus fallos. Acusa a los dirigentes religiosos de negligencia y corrupción, criticando sus prácticas, al tiempo que llama al pueblo a arrepentirse y volver a un verdadero culto a Dios.
En esencia, Malaquías es un profeta que intenta restaurar la santidad. Al final de su libro, Malaquías profetiza la llegada de un día grande y terrible del Señor. Anuncia que Elías vendría a preparar el camino, una clara alusión a lo que Juan el Bautista realizaría siglos más tarde, como confirma Jesús en Mateo 11:14. Este aspecto profético de Malaquías hace de él una figura esencial en la transición entre los dos grandes testamentos de la Biblia. Además de su papel de mensajero, Malaquías presenta a Dios como un padre amoroso que busca la reconciliación con sus hijos. Este mensaje resonó a lo largo de los siglos y aún hoy se enseña ampliamente en las comunidades cristianas y judías. No solo advertía, sino que también ofrecía un camino de redención y esperanza. La misión de Malaquías no era solo de advertencia, sino también de reconciliación. Su vocación profética tenía un propósito claro: restaurar la alianza entre Dios y su pueblo. En una época de desconfianza y apatía espiritual, se erige como la última voz que resonaría en el Antiguo Testamento, exhortando a Israel a volver al verdadero camino de Dios. Malaquías comprendió que su mensaje era una llamada urgente para reparar la relación rota. El tono de Malaquías, a menudo de confrontación, se alterna con la ternura de un profeta que anhela ver a su pueblo en comunión con Dios. Señala la negligencia de los sacerdotes, que permitían ofrendas defectuosas en el templo, y la infidelidad del pueblo, que trataba con indiferencia la alianza con Dios. Malaquías 1, de los versículos 7 a 10. Sin embargo, detrás de cada acusación había una esperanza: que el pueblo de Israel se arrepintiera y volviera a la fidelidad que exigía el pacto. La misión de Malaquías estaba profundamente relacionada con la idea de la justicia divina. Abordó cuestiones como la integridad en el culto y la vida cotidiana, desafiando tanto a los dirigentes como a los laicos a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Insistió en que el juicio de Dios era inevitable, pero que había misericordia para quienes se arrepintieran. Su mensaje no era solo de condena, sino de oportunidad para el cambio. Malaquías también es conocido por introducir un concepto crucial de purificación. Utiliza la imagen de un refinador de plata que purifica el metal hasta eliminar todas las impurezas. Malaquías 3, versículos 2 y 3. Esta poderosa metáfora sugiere que el pueblo de Dios necesita pasar por un proceso de transformación, tanto espiritual como moral, antes de poder experimentar la plena bendición de Dios. La misión profética de Malaquías puede resumirse en una palabra: restauración. Apuntaba a un futuro en el que la justicia de Dios se revelaría plenamente y se restauraría el verdadero culto. Su llamada resuena hasta nuestros días, recordándonos la necesidad constante de arrepentimiento y renovación espiritual. En tiempos de Malaquías, Israel estaba lejos de su antigua gloria. Políticamente, el pueblo vivía bajo el dominio persa, y la esperanza de una nación libre y próspera parecía lejana. Aunque el templo se había reconstruido tras el regreso del exilio, la realidad no correspondía a las expectativas de los que habían vuelto de Babilonia. El pueblo, desanimado, empezó a preguntarse si se cumplirían las promesas proféticas de una restauración plena. Espiritualmente, Israel estaba en decadencia. La corrupción entre los líderes religiosos era un reflejo del estado general de la nación. El pueblo, acostumbrado a la opresión y el sufrimiento, había perdido la fe en el poder transformador de Dios. Este desánimo era evidente en la forma en que trataban el culto a Dios, ofreciendo sacrificios impuros y tratando el templo con falta de respeto. Su vida espiritual se estaba estancando y su relación con Dios estaba rota. Malaquías surgió en este contexto como una voz solitaria pero decidida a provocar el cambio. No solo criticó el statu quo, sino que desafió a los dirigentes religiosos y al pueblo a volver a lo esencial de la fe. Su mensaje era claro:
La justicia de Dios no sería ignorada y el retorno al verdadero culto era una necesidad urgente. Malaquías confrontó al pueblo con su falta de fe, pero también trajo la esperanza de una renovación espiritual. La opresión política también desempeñó un papel crucial en el desánimo de Israel. Bajo el dominio persa, los judíos vivían en una especie de limbo, sin poder político real ni control sobre sus propias vidas. Muchos creían que Dios les había abandonado. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Capítulo 2:17, y este sentimiento de abandono aumentó la corrupción y la falta de fe dentro de la nación. Este era el contexto en el que Malaquías debía actuar. A pesar de todas las dificultades, el profeta ofreció una luz al final del túnel. Prometió que Dios intervendría y que por fin prevalecería la justicia. Malaquías no solo diagnosticó el problema espiritual de Israel, sino que también señaló el remedio, el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. El libro de Malaquías puede considerarse como la última oportunidad de restauración de Dios antes del largo silencio que sobrevendría tras el final de la era profética. Es la culminación de siglos de profecías, advertencias y promesas. Malaquías es el último profeta que clama al pueblo antes de un periodo de más de 400 años sin voz profética en la tierra de Israel. El libro está estructurado en una serie de diálogos entre Dios y el pueblo de Israel. En cada uno de estos diálogos, Dios hace una acusación, el pueblo responde con incredulidad y luego Dios explica su queja. Este formato único refuerza la idea de que Dios busca una comunicación auténtica con su pueblo. Malaquías no vino solo a traer una palabra de juicio, sino a restaurar la relación rota entre Dios e Israel. Malaquías aborda cuestiones fundamentales de adoración, justicia y fidelidad. Desafía al pueblo a que reconsidere sus prioridades y renueve su compromiso con Dios. La cuestión del diezmo, por ejemplo, se trata con fuerza, no solo como un acto de contribución económica, sino como un símbolo de confianza y obediencia. Malaquías 3, versículos 8 a 10. Dios promete abundantes bendiciones a quienes le ponen en primer lugar. Otro tema central del libro es la justicia divina. Malaquías asegura al pueblo que Dios ve y juzga todas las cosas y que hará justicia tanto a los justos como a los malvados. La promesa de un futuro mensajero que prepararía el camino al Señor apunta a la venida de Juan el Bautista y finalmente de Jesucristo. Así pues, el libro de Malaquías no solo concluye el Antiguo Testamento, sino que también prepara el terreno para el Nuevo Testamento. Al cerrar el Antiguo Testamento con una llamada tan clara a la restauración, el libro de Malaquías deja un mensaje duradero. Dios siempre ofrece una oportunidad para el arrepentimiento y la restauración. Este último intento de reconciliación es un recordatorio del amor paciente y la justicia implacable de Dios que resuena hasta nuestros días. Uno de los aspectos más conmovedores de la profecía de Malaquías es su feroz crítica al sacerdocio de la época. No se anduvo con rodeos al condenar a los sacerdotes que, en lugar de ser ejemplos de santidad, se habían convertido en figuras de corrupción y desprecio por las cosas de Dios. En el libro, Malaquías se dirige directamente a los dirigentes espirituales, acusándoles de no respetar el nombre de Dios y de aceptar sacrificios defectuosos e impuros. Los sacerdotes tenían el papel crucial de mediar en la relación entre Dios y el pueblo. Sin embargo, en lugar de guiar al pueblo en el verdadero culto, estaban profanando el altar al permitir que se trajeran ofrendas inadecuadas.
La crítica de Malaquías al sacerdocio corrupto no era solo una cuestión de rituales mal realizados, sino que revelaba la profunda apatía espiritual que impregnaba a toda la nación. Esto estaba afectando a la relación entre el pueblo y Dios de forma destructiva. Malaquías comparó la situación espiritual con la de un padre ofendido por unos hijos desobedientes. Malaquías 1:6. Esta metáfora paterna era poderosa porque mostraba la relación íntima que Dios deseaba con su pueblo y, al mismo tiempo, la traición emocional y espiritual que sentía al ver que los sacerdotes deshonraban su nombre. El profeta subrayó que si el sacerdocio fracasaba, toda la nación estaría en peligro. La corrupción sacerdotal no se limitaba a la cuestión de los sacrificios defectuosos. Malaquías también criticó el modo en que los sacerdotes habían descuidado la ley y no instruían correctamente al pueblo. Se habían hecho culpables de desviar al pueblo de la verdadera fe, lo que generó un ciclo de corrupción y decadencia espiritual. El severo juicio de Dios sería inevitable si no había arrepentimiento y un cambio drástico. La advertencia final de Malaquías al sacerdocio fue clara. Si no se arrepentían y restablecían la reverencia al nombre de Dios, la maldición caería sobre ellos y sus bendiciones se convertirían en maldiciones. Malaquías capítulo 2:2. Esta reprimenda marcó un punto de inflexión, reforzando la necesidad de líderes espirituales rectos si se quería restaurar la relación entre Dios y su pueblo. Malaquías es famoso por anunciar una figura especial que vendría antes del día grande y terrible del Señor. Este mensajero, según el profeta, prepararía el camino para el juicio de Dios. En el capítulo 3:1, Malaquías dice: «He aquí que yo envío a mi mensajero, que preparará el camino delante de mí». La identidad de este mensajero es crucial en la teología bíblica, y más tarde se asocia con Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, Lucas 7:27. El juicio divino era un tema central en el mensaje de Malaquías. Advirtió al pueblo de que Dios no permanecería en silencio para siempre. Aunque habría paciencia divina, llegaría el momento en que el Señor vendría a purificar a los injustos y restablecer la justicia. La idea de un mensajero que prepararía el camino no solo aumentaba la urgencia del arrepentimiento, sino que también creaba la expectativa de que Dios estaba a punto de actuar. Este mensajero sería como un refinador de plata y un lavandero que purificaría a los hijos de Leví para que pudieran ofrecer sacrificios aceptables. El mensaje de purificación era una advertencia de que Dios no toleraría la corrupción que se había apoderado de Israel, especialmente entre los dirigentes religiosos. El juicio de Dios sería justo, eliminando las impurezas del pueblo y restaurando el verdadero culto. Sin embargo, Malaquías no hablaba solo de juicio, también había una promesa de restauración. Los que temían al Señor y seguían sus mandamientos serían recompensados, y Dios los trataría como sus preciosos tesoros. Malaquías, capítulo 3, 16 y 17. Esto creaba un contraste entre los justos y los malvados, subrayando que el juicio vendría a separar definitivamente a los dos grupos. La promesa de la llegada del mensajero y el anuncio del día del Señor tendrían eco siglos más tarde, con Juan el Bautista preparando el camino para la venida de Jesucristo. Mateo capítulo 3, 3. Así pues, el juicio anunciado por Malaquías no era solo una amenaza, sino una promesa de que Dios traería la justicia y la redención. Aunque Malaquías trae un severo mensaje de juicio, también revela la paciencia divina. Dios, a través de Malaquías, demuestra que incluso ante la corrupción e infidelidad de Israel, seguía dispuesto a darles una oportunidad de arrepentirse. Malaquías 3:6 es claro: «Porque yo, el Señor, no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos».
Esta afirmación muestra que la larga paciencia de Dios era un reflejo de su misericordia. Malaquías advierte que la paciencia de Dios no debe confundirse con una falta de acción. El profeta apela al pueblo para que vuelva al Señor antes de que llegue el juicio. Malaquías, capítulo 3, 7. Con su llamamiento, Dios ofrece a Israel la oportunidad de enmendar sus caminos. Sin embargo, el juicio inevitable será justo, y los que continúen en sus pecados se enfrentarán a las consecuencias. Esta paciencia revela también el deseo de Dios de restablecer la justicia. Malaquías habla de un tiempo en que los injustos serán juzgados y los justos recompensados. Los que permanezcan fieles se distinguirán de los que desprecien al Señor. Malaquías capítulo 3, 18. Esta separación entre justos e impíos forma parte del plan de Dios para traer el equilibrio y el orden al mundo, donde la injusticia había prevalecido durante tanto tiempo. La promesa de justicia fue un consuelo para los que sufrían las injusticias de su tiempo. Malaquías nos asegura que Dios no estaba ciego ante las injusticias y corrupciones que se habían apoderado de la nación. Él haría justicia y recompensaría a los fieles. Así pues, la paciencia divina, aunque prolongada, también venía a... This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Acompañada de una garantía, el mal sería finalmente derrotado. Esta combinación de paciencia y justicia es una de las características más importantes del libro de Malaquías. Dios ofrece oportunidades, pero también exige responsabilidad. Para los que temen al Señor, la promesa de justicia era una esperanza de redención futura, mientras que para los malvados era una sombría advertencia de lo que estaba por venir. Entre las muchas exhortaciones de Malaquías, una de las más famosas es la cuestión del diezmo. No trata el diezmo solo como una práctica financiera, sino como una cuestión espiritual profunda. Para Malaquías, el diezmo era una prueba de fidelidad y confianza en Dios. Reprende al pueblo por retener lo que pertenecía al Señor y pregunta, ¿puede un hombre robar a Dios? Malaquías capítulo 3, 8. Esta acusación es fuerte y revela la gravedad de la negligencia del pueblo en el cumplimiento de la alianza con Dios. El diezmo, según la ley de Moisés, era una forma de sostener a los sacerdotes, el templo y a los necesitados. Levítico 27, del 30 al 32. Sin embargo, al retener el diezmo, el pueblo no solo desobedecía la ley, sino que también mostraba desconfianza en la providencia divina. Malaquías reta al pueblo a poner a prueba a Dios, prometiéndole que si volvían a diezmar fielmente, Dios abriría las ventanas del cielo y derramaría bendiciones sin medida. El diezmo, pues, va más allá de una simple práctica religiosa. Simboliza un pacto de confianza entre Dios y su pueblo. Al desafiar al pueblo a que diezmara, Malaquías les estaba llamando a una renovación de la fe. Necesitaban creer que Dios sería fiel a sus promesas y que sus bendiciones eran seguras para quienes le obedecieran de corazón. Malaquías también utiliza el tema del diezmo para subrayar la justicia de Dios. Promete que quienes sean fieles en su contribución no solo recibirán bendiciones, sino que también serán protegidos de los ataques del enemigo. Así, el diezmo se presenta como una protección espiritual y una forma de reafirmar la confianza en el Señor. Este llamamiento a la fidelidad financiera sigue sirviendo hoy como recordatorio de que nuestras acciones materiales reflejan nuestra espiritualidad.
Para Malaquías, el diezmo era una prueba tangible de que el pueblo confiaba en que Dios proveería a sus necesidades y de que estaba comprometido con la obra de su alianza. Malaquías presenta una opción clara para el pueblo de Israel: la conversión o la condena. A lo largo de su libro, desafía al pueblo a decidir entre dos caminos: volver a la alianza con Dios o continuar en sus pecados y enfrentarse al juicio divino. Esta dualidad es central en la profecía de Malaquías, que no solo condena el comportamiento del pueblo, sino que también ofrece una salida mediante el arrepentimiento. La conversión exigida por Malaquías no era un mero cambio superficial, sino un auténtico retorno al corazón de la alianza. El pueblo se había alejado de Dios en diversos ámbitos, desde el culto corrupto hasta las relaciones personales. El mensaje era claro: sin un verdadero arrepentimiento no habría escapatoria del juicio venidero, pero Dios, en su misericordia, estaba dando una oportunidad para la transformación. Malaquías deja claro que la condena sería severa para los que persistieran en la rebelión. Habla de un día en que los arrogantes y malhechores serían como paja consumida por el fuego. Malaquías 4:1. Sin embargo, para los que se arrepintieran y se volvieran a Dios, habría curación y restauración. Malaquías 4:2. El contraste entre estos dos destinos subraya la importancia de la elección ante el pueblo. El profeta también subraya que esta elección no era solo individual, sino colectiva. Estaba en juego el destino de la nación. Si Israel permanecía en el pecado, la condenación no solo afectaría directamente a los culpables, sino que todo el pueblo sufriría las consecuencias. La conversión, en cambio, traería bendiciones, no solo espirituales, sino también materiales, como indicó Malaquías en sus promesas relativas al diezmo y a la justicia divina. El mensaje de Malaquías sobre la conversión o la condena sigue siendo relevante hoy en día. Sirve como recordatorio de que nuestras elecciones espirituales tienen consecuencias eternas. Dios ofrece un camino de restauración, pero exige un verdadero compromiso por parte de sus seguidores. Malaquías, como profeta del fin de una era, aportó una visión inquietante y grandiosa sobre el futuro de Israel y del mundo. En su libro, profetiza sobre el Día del Señor, un acontecimiento que no solo sería de bendición, sino también de severo juicio. El Día del Señor sería un tiempo de intervención divina, en el que Dios juzgaría a los pecadores y recompensaría a los justos. Esta visión, por una parte, tenía un tono de advertencia, pero por otra, ofrecía esperanza a los que permanecieran fieles. Malaquías describe aquel día como semejante a un horno de fuego, donde los arrogantes y los que hacen el mal serían quemados como paja, sin dejar ni raíz ni rama. Este lenguaje es fuertemente simbólico y evoca la imagen de un juicio total y definitivo. Para los pecadores, el día del Señor representaría la destrucción, pero para los justos traería la restauración y la curación. Esta dualidad es un tema central en todo el mensaje de Malaquías. El profeta ofrece una imagen consoladora para los fieles. En el día del Señor saldrá el sol de justicia trayendo en sus alas la curación. Malaquías capítulo 4:2. Los que temen el nombre de Dios serán liberados y gozarán de plena justicia. Esta promesa de liberación era un rayo de esperanza en medio del pesimismo y la corrupción que envolvían a la nación. El sol de justicia simboliza un nuevo comienzo, una restauración no solo espiritual, sino también física y material para el pueblo de Dios. El concepto del Día del Señor trasciende el libro de Malaquías y aparece en otros textos proféticos como Joel e Isaías, pero en Malaquías se considera la culminación de una era. No solo cierra el ciclo del Antiguo Testamento, sino que señala la llegada de acontecimientos que se desarrollarían en el Nuevo Testamento.
Malaquías profetiza que Elías, o su equivalente, vendría antes de este gran día, Malaquías 4:5, que más tarde se identificaría como la misión de Juan el Bautista, Lucas 1:17. Este Día del Señor sigue teniendo implicaciones en los tiempos modernos, tanto en la tradición judía como en la cristiana. Para muchos, sigue considerándose una promesa de juicio final y de esperanza para los que permanecen fieles a la alianza con Dios. Con el fin de las palabras de Malaquías, comenzó un periodo de más de 400 años sin voz profética en Israel. Este periodo, conocido como el silencio profético, marca la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Malaquías es considerado el último profeta de este ciclo, poniendo fin a la línea de mensajeros que comenzó con Moisés y se prolongó durante generaciones. Malaquías 4:4. El silencio que siguió a Malaquías fue un tiempo de reflexión y espera. Israel aguardaba el cumplimiento de las promesas hechas por los profetas, especialmente las relativas al Mesías. Sin embargo, durante estos siglos de espera, el pueblo de Israel se enfrentó a continuos desafíos, incluida la dominación de imperios extranjeros como el griego y el romano. Sin una nueva palabra profética, el pueblo se aferró a las Escrituras y a las antiguas promesas, buscando en ellas la esperanza de la liberación. Este periodo de silencio fue también una época de gran transformación para el judaísmo. Se fortalecieron las instituciones religiosas como las sinagogas y el sistema rabínico, y el pueblo se volvió hacia los escritos de los profetas anteriores en busca de orientación. La Torá y los profetas se convirtieron en la principal fuente de estudio y reflexión, preparando el escenario para la llegada de un nuevo tipo de mensajero, como predijo Malaquías, Malaquías 4, versículos 5 y 6. El silencio profético, aunque inquietante, era también el preludio de algo mayor. Malaquías había dejado claro que vendría un mensajero para preparar el camino al Señor. Esta expectativa culminaría con el nacimiento de Juan el Bautista, que según los evangelios fue el precursor de Cristo. Así pues, Juan el Bautista es visto como el cumplimiento de la profecía de Malaquías, que pone fin al largo periodo de silencio con un mensaje de arrepentimiento. Mateo, capítulo 11:10. El papel de Malaquías como último profeta del Antiguo Testamento también es significativo por su función de cierre. Pone fin a un ciclo de profecías y prepara el escenario para el Nuevo Testamento, cuando las promesas mesiánicas comenzarían por fin a cumplirse con la llegada de Jesucristo. La era intertestamentaria, el periodo comprendido entre el último profeta del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento, fue una época de intensa transformación para el pueblo de Israel. Durante estos 400 años de silencio profético, el mensaje de Malaquías siguió resonando entre los judíos. Aunque no hubo nuevos profetas, la promesa del mensajero que vendría a preparar el camino al Señor permaneció viva en la mente del pueblo, alimentando la expectación mesiánica. La sociedad judía experimentó grandes cambios durante este periodo. Bajo el dominio de imperios extranjeros como el persa, el griego y el romano, los judíos se enfrentaron a desafíos políticos y espirituales. El silencio profético llevó al pueblo a confiar cada vez más en las Escrituras y en los escritos de los profetas, como Malaquías, en busca de orientación. La creencia en el retorno de Elías, mencionado por Malaquías, se convirtió en el centro de la expectativa del Mesías. La estructura religiosa de Israel también evolucionó durante este periodo. El papel de los sacerdotes siguió siendo importante, pero los escribas y rabinos empezaron a tener más influencia, enseñando las leyes e interpretando las Escrituras. Este énfasis en la ley y la tradición fue una respuesta a la ausencia de nuevas profecías y ayudó a mantener viva la fe del pueblo.
El templo de Jerusalén, reconstruido tras el exilio, volvió a ser el centro de la vida religiosa. Pero la crítica de Malaquías al sacerdocio corrupto seguía resonando. Además, durante la época intertestamentaria surgieron movimientos religiosos como los fariseos y los saduceos, que desempeñarían papeles importantes en tiempos de Jesús. El mensaje de purificación y justicia de Malaquías influyó en estos grupos, sobre todo en la forma en que veían la necesidad del arrepentimiento y la preparación para el día del Señor. Los escritos de Malaquías también reforzaron la expectativa de que el Mesías traería la justicia prometida, purificando tanto el templo como la nación de Israel. En medio de todas estas transformaciones, la profecía de Malaquías siguió dando forma al pensamiento religioso de Israel. Su mensaje, aunque pronunciado siglos antes, seguía vivo, ayudando al pueblo a prepararse espiritualmente para lo que estaba por venir. La conexión entre Malaquías y el Nuevo Testamento es profunda, especialmente a través de Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Malaquías, al hablar de la llegada de un mensajero que prepararía el camino al Señor, estaba profetizando directamente sobre Juan el Bautista. El Nuevo Testamento lo confirma cuando Jesús dice que Juan es el cumplimiento de esta profecía. Juan el Bautista desempeñó un papel crucial al comienzo del ministerio de Jesús. Predicó en el desierto, llamando al pueblo al arrepentimiento y preparándolo para la llegada del Mesías. Marcos 1, versículos 2 a 4. Su mensaje era de purificación, haciéndose eco de la llamada de Malaquías a la purificación de los hijos de Leví. Así, Juan se convirtió en el cumplimiento de la promesa de que alguien vendría antes del día del Señor, llamando al pueblo a volver a la verdadera fe. La figura de Juan el Bautista está estrechamente vinculada a la de Elías, otro profeta mencionado por Malaquías. En Malaquías 4:5, Dios promete enviar a Elías antes del grande y terrible día del Señor. Juan el Bautista, con su estilo de vida austero y su poderoso mensaje, es comparado a menudo con Elías. Mateo 17, versículos 11 a 13. Jesús confirma esta conexión diciendo que Juan el Bautista es el Elías que había de venir, según la profecía de Malaquías. La misión de Juan el Bautista de preparar el camino a Jesús refleja también el tema central de la profecía de Malaquías, la restauración de la justicia y el culto verdadero. Juan el Bautista no solo señalaba al Mesías, sino que también llamaba a la gente a abandonar sus pecados y reconciliarse con Dios, tal como había hecho Malaquías siglos antes. El vínculo entre Malaquías y Juan el Bautista pone de relieve la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aunque hubo siglos de silencio entre ambos, las promesas hechas por Malaquías se materializaron finalmente en la figura de Juan el Bautista, que preparó el camino para el cumplimiento de las promesas mesiánicas en Jesucristo. Las enseñanzas de Malaquías no se limitaban al pasado. Aunque su mensaje iba dirigido al antiguo Israel, tiene una relevancia duradera para la Iglesia moderna. Sus advertencias contra la corrupción espiritual, la negligencia en el culto y la falta de fidelidad a Dios son poderosos recordatorios para los cristianos de hoy. La centralidad de la pureza en la relación con Dios, uno de los principales mensajes de Malaquías, sigue siendo un principio fundamental de la fe cristiana. Primera de Pedro capítulo 1, 16. Una de las lecciones más relevantes para hoy es la importancia del culto sincero. Al igual que en tiempos de Malaquías, el culto superficial sin un corazón verdaderamente comprometido con Dios es un peligro constante. Malaquías condena a los sacerdotes que ofrecían sacrificios impuros, una advertencia contra la hipocresía y la falta de reverencia en las prácticas religiosas. Para la Iglesia moderna, este mensaje refuerza la necesidad de autenticidad en el culto y el servicio a Dios. Otra lección importante es la cuestión de la justicia y la responsabilidad social.
Malaquías criticó no solo la corrupción religiosa, sino también la injusticia social y el trato inadecuado a los menos afortunados. Para la Iglesia actual, esto pone de relieve la necesidad de un compromiso con la justicia, cuidando de los pobres y oprimidos, reflejando el carácter de Dios en sus acciones. Malaquías también aporta una valiosa enseñanza sobre la fidelidad en los recursos materiales. La llamada a diezmar y contribuir fielmente sigue siendo una práctica importante en la Iglesia, no solo como cuestión económica, sino como símbolo de obediencia y confianza en Dios. El mensaje de Malaquías sobre la importancia de devolver a Dios lo que le pertenece es un recordatorio de que nuestra devoción abarca todos los ámbitos de la vida, incluidas nuestras posesiones materiales. Por último, Malaquías señala la esperanza de la restauración y la redención. Su anuncio de la llegada de un mensajero y del día del Señor sigue siendo un mensaje de esperanza para la Iglesia, que aguarda la segunda venida de Cristo. Al igual que Malaquías preparó el camino a Juan el Bautista y finalmente a Jesús, su mensaje prepara hoy a los cristianos para el regreso del Señor, animándoles a vivir con fidelidad y esperanza. Las profecías de Malaquías, a pesar de haber sido proclamadas hace más de 2 milenios, siguen teniendo una relevancia impresionante para el contexto actual. Sus palabras desafían tanto a la Iglesia como a los individuos a evaluar constantemente la sinceridad de su fe, la rectitud de sus acciones y la profundidad de su relación con Dios. En tiempos de creciente secularización y corrupción en diversas esferas de la sociedad, el llamamiento de Malaquías a la pureza espiritual y la responsabilidad social resuena con renovada urgencia. En el corazón de la profecía de Malaquías está la idea de que Dios desea una relación auténtica con su pueblo. En esta época en la que muchos pueden tratar su fe como una mera formalidad o tradición cultural, el mensaje del profeta es una clara llamada a volver a la verdadera adoración. Malaquías criticó los sacrificios descuidados y el culto sin pasión, instando al pueblo a ofrecer a Dios lo que es digno y puro. Este llamamiento es especialmente pertinente en una época en la que el culto puede volverse a menudo rutinario o superficial. Además, el tema de la justicia, tan fuertemente abordado por Malaquías, resuena también en un mundo en el que la desigualdad y la injusticia social son grandes preocupaciones. Malaquías condenó a quienes explotaban a los trabajadores, oprimían a las viudas y a los huérfanos y desatendían los derechos de los extranjeros. El mensaje claro es que el verdadero culto a Dios no puede separarse de una vida que busque la justicia y el cuidado de los vulnerables. Para las iglesias y los cristianos de hoy, esta profecía les reta a abrazar la justicia social como parte integrante de su fe. Otro aspecto relevante de la profecía de Malaquías es el énfasis en la fidelidad en las relaciones y el compromiso con la alianza divina. En una época en la que prevalecen el individualismo y el relativismo moral, Malaquías advierte de la importancia de cumplir los compromisos, especialmente la alianza entre Dios y su pueblo. Critica duramente a quienes incumplen las promesas, sobre todo en el contexto del matrimonio y la fe. Malaquías 2, de 14 a 16. Este énfasis en la fidelidad y la santidad de las relaciones es vital para las comunidades de fe que pretenden ser un reflejo genuino de la alianza con Dios. Por último, la profecía de Malaquías apunta a una esperanza escatológica. Al igual que los israelitas esperaban el día del Señor, los cristianos de hoy esperan la segunda venida de Cristo. Malaquías no solo ofrece advertencias, sino promesas de redención y restauración para los que permanezcan fieles. Nos recuerda que, a pesar de las injusticias y los desafíos a los que nos enfrentamos, el plan de Dios está en marcha, y su justicia triunfará en el momento oportuno.
Así, la relevancia de sus profecías trasciende generaciones, sirviendo de brújula espiritual para el presente y el futuro. Malaquías, como último profeta del Antiguo Testamento, desempeña un papel crucial en la configuración de doctrinas teológicas que repercuten directamente en la fe cristiana. Sus profecías no solo ponen fin a la era profética del Antiguo Testamento, sino que también sientan las bases de conceptos fundamentales del Nuevo Testamento, especialmente en lo que se refiere a la justicia, el juicio y la fidelidad divina. El debate teológico sobre Malaquías gira en torno a cómo se alinean y amplían sus mensajes en el contexto de la teología cristiana. Uno de los temas centrales del libro de Malaquías es la cuestión de la justicia divina y el juicio venidero. Teológicamente, esto plantea cuestiones sobre la naturaleza de Dios como juez y redentor. Malaquías describe a Dios como un refinador, que purifica a su pueblo como el oro y la plata. Este concepto se explora en profundidad en la doctrina cristiana, donde el proceso de santificación se considera una obra continua de purificación por la gracia de Dios. Para los teólogos cristianos, esta purificación se refiere no solo a una renovación moral, sino a un proceso espiritual que prepara al creyente para la vida eterna. El debate teológico se extiende también a la cuestión de la alianza. Malaquías insiste repetidamente en la importancia de la fidelidad a la alianza entre Dios e Israel. En el cristianismo, esta alianza se interpreta a menudo a la luz de la nueva alianza en Cristo. La crítica de Malaquías a los sacerdotes y al pueblo que rompieron su alianza con Dios apunta a la necesidad de una alianza renovada, que en el Nuevo Testamento se establece mediante el sacrificio de Jesucristo. Esta transición de un pacto basado en obras y sacrificios a un pacto basado en la gracia es uno de los puntos clave de convergencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Otro punto de debate teológico es el papel de Elías, mencionado al final del libro de Malaquías. Se suponía que Elías, o el espíritu de Elías, vendría antes del grande y terrible día del Señor. En el cristianismo se considera que esta profecía se cumplió en la figura de Juan el Bautista, el precursor de Cristo. Mateo capítulo 11:14. Sin embargo, hay teólogos que debaten si esta promesa puede tener un doble cumplimiento, una vez para la primera venida de Cristo y otra antes de la segunda. Este tipo de debate teológico pone de relieve la profundidad de las profecías de Malaquías y su repercusión actual en el pensamiento escatológico cristiano. La doctrina del diezmo, fuertemente enfatizada en Malaquías, es también un tema de gran debate teológico dentro de las iglesias cristianas. Algunos consideran que el diezmo es una práctica obligatoria para los cristianos, basándose en las advertencias de Malaquías sobre la fidelidad económica al Señor. Otros, sin embargo, sostienen que el diezmo, como práctica del Antiguo Testamento, fue sustituido por la generosidad voluntaria en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios, capítulo 9:7. Este debate sigue conformando la práctica financiera de las iglesias de todo el mundo. En última instancia, no se puede subestimar el impacto teológico de Malaquías en el cristianismo. Sus profecías ayudan a conectar las promesas y advertencias del Antiguo Testamento con el cumplimiento de esas promesas en Cristo, ofreciendo un terreno fértil para el debate doctrinal y la reflexión teológica permanente. En la actualidad, la figura y el mensaje de Malaquías siguen estudiándose y enseñándose en iglesias e instituciones religiosas de todo el mundo. Su libro, aunque breve, está lleno de lecciones que siguen siendo relevantes para la vida cristiana y la fe judía. Una de las principales lecciones que podemos extraer de Malaquías es la importancia de la obediencia fiel a Dios, que se ve constantemente reforzada por su crítica a la apatía y la corrupción espiritual del pueblo de Israel. Malaquías habla directamente a quienes, a pesar de sus dificultades, siguen cuestionando la justicia de Dios. Malaquías, capítulo 2:17.
En los tiempos modernos, esta queja resuena en muchos que, ante la injusticia o el sufrimiento, empiezan a dudar de la bondad y la fidelidad de Dios. El profeta nos recuerda que la paciencia divina no debe confundirse con la inacción. La justicia de Dios, aunque a veces se retrase a ojos humanos, es segura y llegará en el momento oportuno. Este mensaje ofrece consuelo a los creyentes de hoy, que se enfrentan al reto de confiar en la soberanía y la justicia de Dios, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Otra lección vital que la enseñanza contemporánea extrae de Malaquías es la necesidad de integridad en el culto. Malaquías condena la práctica de llevar a Dios sacrificios defectuosos, una metáfora del culto sin corazón e inauténtico. En las iglesias actuales, esto puede aplicarse a la forma en que los creyentes enfocan el culto. El verdadero culto debe ofrecerse con reverencia y sinceridad, no como una obligación mecánica. Esta lección es un recordatorio continuo de que a Dios no le complace un culto vacío, sino que busca corazones comprometidos y fieles. El tema de la fidelidad financiera también sigue siendo relevante. El diezmo, según Malaquías, no era solo una contribución material, sino un acto de fe y confianza en Dios. Para los cristianos modernos, esto sigue siendo un reto, dar a Dios lo que le pertenece, ya sea mediante aportaciones económicas o dedicando tiempo y recursos al avance del reino. La promesa de Malaquías de que Dios derramará bendiciones sobre quienes sean fieles en sus diezmos se considera a menudo una lección de generosidad divina en respuesta a la obediencia humana. Por último, la enseñanza contemporánea sobre Malaquías suele centrarse en su mensaje de esperanza y restauración. Aunque el libro contiene muchas advertencias severas, también está lleno de promesas de redención para quienes vuelvan su corazón a Dios. Malaquías 4:2 habla de la llegada del sol de justicia para sanar y restaurar a los que temen el nombre del Señor. Esta poderosa imagen sigue inspirando a los creyentes a buscar la renovación espiritual, sabiendo que la fidelidad a Dios traerá la curación y la restauración, tanto en esta vida como en la eternidad. Así pues, Malaquías sigue siendo una voz relevante en la enseñanza contemporánea, ofreciendo profundas lecciones sobre obediencia, fe, justicia y esperanza. Desafía a los creyentes de hoy a reflexionar sobre la autenticidad de su fe y a vivir en plena fidelidad al Dios, que aunque paciente, es justo y fiel en sus promesas.